Bueno, bueno, bienvenidos a este live de hoy que está titulado Padres Imperfectos. Yo me presento, mi nombre es Laura Plata y soy coordinadora socioemocional de MAP. Y bueno, hoy traemos dos hermosas invitadas para tener, digamos, que esta conversación de hoy donde nos podamos ir con herramientas o simplemente también poder escuchar todo lo que también es muy normal en nuestra maternidad y paternidad. Entonces, bueno, no sé si Leticia puedes iniciar presentándote. Bueno, no sé qué puede ser interesante que yo cuente, principalmente que soy mamá y me dedico también a la orientación de otros papás y mamás que también se enfrentan a la maternidad cada día y tienen que asumir retos de convivencia. Como mamá entiendo perfectamente lo que pasan y viven otros papás en sus casas, con lo cual no juzgo, sino que analizo. Y como profesional intento tomar herramientas de la ciencia, adaptarlas al día a día para que resulte realmente, si no fácil, por lo menos más sencilla la convivencia con niños y niñas que están en desarrollo. Mi proyecto es Padres Formados, que desde 2010 está en marcha y principalmente lo que hago es compartir lo que practico como mamá y como profesional enseñar lo que la ciencia nos pone a nuestra disposición para que la convivencia sea respetuosa, pacífica, afectiva y aprender de los conflictos, aprender de los problemas, aprender de los errores, aprender, aprender de todo lo que vivimos cada día para ser mejores personas. Eso que dices, Leticia, que bueno escucharlos, porque precisamente cuando hablamos del tema de padres imperfectos, se me venía a mí una cantidad. Yo soy asesora de lactancia y también soy asesora de alimentación complementaria, entonces estoy en contacto con muchas mamás, muchas de ellas primerizas, otras pues que entre más hijos van surgiendo nuevas inquietudes y nuevos retos. Hay un tema siempre en común y es esa culpa que nos genera el que queremos ser un papá idealizado o una mamá idealizada, por tanta información que encontramos, que hoy en día tenemos información por todas partes y tenemos tantas cargas de lo que queremos ser y de repente, por alguna razón, algo no funciona o no sucede como lo pensamos. Uh -huh. Entonces, llega de pronto a nuestra mente como no soy esa mamá perfecta, entre comillas, que a veces decimos muy fácil, no, que todos somos imperfectos o la perfección no, pero lo decimos, pero a la vez queremos ser esos padres perfectos o esos padres que todo lo van a hacer como lo tenemos pensado, como lo tenemos planeado, y eso va a tener un resultado. O sea, como si nuestros hijos fueran el resultado de absolutamente todo lo que hacemos y dejamos de hacer nosotros los papás. Entonces tenemos una carga tan grande que nos pareció muy interesante hablarlo desde lo que tú conoces, desde toda esa formación que le brindas a los papás y tener este espacio para dialogar con ese propósito, como de cómo podemos soltar esa culpa y qué podemos hacer para no sentir que todo lo tenemos que hacer tan perfecto. Sí, entiendo. Bueno, yo pienso que cada persona, por meter ahí madre, padre, abuela, abuelo, cualquier adulto de referencia para un niño o una niña en desarrollo, tiene que asumir la maternidad o la paternidad desde una responsabilidad eh, y desde una madurez. Yo hay unos aprendizajes como persona que gracias a que los he hecho puedo avanzar como mamá, puedo avanzar como persona de referente de mis hijos y adolescentes. Y uno de esos aprendizajes que he podido hacer es saber que el primer buen trato que tengo que tener es hacia mi persona, porque mis hijos tienen derecho a tener una mamá que si no es feliz, por lo menos tiene la capacidad de generarse bienestar emocional, que si no está siempre contenta, por lo menos tiene la capacidad de avanzar y progresar
a nivel personal, aprender, madurar, gestionar sus emociones más difíciles. Mis hijos tienen derecho a convivir con una mamá que tiene la capacidad de traspasar fronteras, de gestionar sus propias dificultades, sobrellevar sus duelos. Y eso es lo que yo procuro, ¿no? Mostrarles a mis hijos que si tengo un día malo, voy a intentar que mi día malo a ellos no les afecte demasiado, pero no voy a ocultar mi tristeza, porque mi tristeza me hace muchísimo bien. Entonces, lo primero que yo hago es quitar los apellidos. No quiero ser ni una madre perfecta ni imperfecta, no quiero ser una madre buena, procuro ser una madre que evite hacer daño, pero bueno, va a haber días que probablemente no lo consiga. Entonces, simplemente quiero ser su mamá, solamente quiero ser su referente. El mejor referente, pues no sé, lo que pueda, a donde llegue. Pero sí que, por lo menos, alguien que procura madurar como persona, porque a la medida que yo maduro como persona, puedo progresar en otras áreas de mi vida, como mamá, como esposa, como amiga, como hermana, como lo que sea. Entonces, lo primero que hago en mi vida es darme un buen trato. Y eso mis hijos lo ven. Por eso yo procuro no maltratarme, no hablarme mal. Y cuando hay algún pensamiento que juzgan, que cuestionan, que generan culpa, simplemente lo escucho, lo atiendo, digo, bueno, a ver qué me quiere decir. Me ha dicho que soy torpe, me ha dicho que soy despistada, me ha dicho que soy, bueno, voy a contrastar este pensamiento con la y la realidad, lo que es, yo, Perdón, sí, Leti, qué pena que te interrumpa. No no estoy escuchándote, sale borrosa. Para ti también, Lau. Un poquito al final se intercortó el audio. Exacto, exacto. bueno, mm, ¿Tú estás escuchando? Sí, No, sigue intercortada. sí, se intercorta. No sé ¿no? si las escuchan bien o también tienen problemas para escuchar a Leti, porque intercorta el audio. A ver, Estoy más- Que no se escucha. sí, con no. el teléfono, a ver ahora, Ahora, ahora te no escucho. sé, he quitado el No, pero wifi, no con datos del móvil, se escucha, se escucha mejor. sí, Sí. qué lástima, ¿no? Fue la última, al final, cuando empecé a hablar, te empecé a sentir así, pero lo que nos estabas contando al principio lo escuchamos. Vaya, es una pena. A ver, vale. Vale, bueno, pues la cuestión es que pienso que lo más importante es que los hijos convivan con adultos de referencia que tengan la capacidad de generarse bienestar emocional. Y al final bienestar emocional es aceptar las emociones que traen las distintas situaciones de la convivencia y tener recursos mínimos para sobrellevarlos, ¿no? Eh, por ahí irían los tiros. No sé si se ha escuchado ahora mejor. Sí, sí. Mucho, mucho mejor. Vale. Pero sí, definitivamente está este tema de que de cuán perfectos y cuán buenos padres tenemos que ser siempre. Y consigo, evidentemente, se viene una carga emocional supremamente fuerte en donde cuesta mucho como perdonarnos o simplemente aceptar esos errores que terminamos cometiendo en el camino, porque evidentemente, a pesar de que somos madres y padres, pues seguimos siendo humanos y personas que estamos en un camino en el que estamos aprendiendo, ¿cierto? Evidentemente los niños no vienen con un manual, entonces ni idea, uno solamente la referencia que tiene es la pasada, ¿sí? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Cómo lo vi? ¿Qué lo hicieron con mi hermano, con mi primo?
y esa es la referencia que tenemos. Y creo que ahí podemos entrar un poco en qué tanto formarnos hace parte de nuestra responsabilidad, no como una expectativa impuesta de tenemos que cumplir esto, pero sí como esa intención y esa disposición como adultos y padres de formarnos, de educarnos, de leer, de llenarnos de información para ver entonces qué decisiones voy a tomar en mi crianza y cómo quiero maternar yo, a diferencia de cómo lo hizo mi mamá conmigo. Exacto. Exacto, y no solamente esto, sino que yo creo que interfiere mucho el, lo que mencioné ahorita del resultado. Muchas veces vemos a hijos de otras personas y vemos en ellos un resultado de. Entonces, como estos padres hicieron esto, entonces yo también debo hacer eso para que mi hijo sea de esa manera. Y los tenemos como una referencia o en una comparación y nos alejamos del sentir lo que nuestros hijos, muy claro, no llegan con un manual escrito, pero ellos sí son nuestro manual. Entonces, cada hijo, cada niño, cada persona que está a nuestro alrededor tiene sus propios intereses, es alguien distinto a lo que nosotros podemos proyectar o creer que es otra persona. Entonces, muchas veces, y en eso también se basa mucho este tema de los padres perfectos, a veces seguimos al pie de la letra todas las recomendaciones, algunas lo logramos, algunas no, algunas veces lo hacemos, digamos que mejor entre comillas que otras, y de repente el resultado que estamos viendo no es el que esperamos. Y cuando eso sucede, empieza como nuestro desborde o nuestra como arrepentimiento de haberlo hecho de esta forma, entonces debía hacerlo eso. ¿Y qué nos puedes contar, Leticia, con respecto a esto, de ese resultado? O sea, es como directamente proporcional el niño que va a terminar siendo, o el adolescente que va a terminar siendo, o el adulto que va a terminar siendo, con eso que entregamos nosotros los papás todos los días, o hay algo más que interfiere, hay algo más ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos soltar esa necesidad de ese resultado? Entiendo la pregunta, pero quizás nos podemos hacer la reflexión de a qué resultado nos referimos o qué entiende cada padre o cada madre como resultado o qué esperamos de nuestros hijos o qué expectativas tenemos. Entonces, en base a lo que cada uno entienda por resultado, podremos analizar si el camino que hemos tomado para llegar a ese resultado es el idóneo, es el adecuado, nos hemos equivocado. Entonces, ¿yo qué espero de mis hijos? Yo entendiendo que son seres independientes de mí, desde siempre, que son personitas que tienen que descubrir su camino, su propósito de vida. Para mí el objetivo es prepararlos o darles una preparación para que realmente puedan encontrar a qué se pueden dedicar en esta vida o cuál es el propósito de vida que tiene que estar como alineado con sus talentos, ¿no? Porque las personas somos felices cuando descubrimos aquello que realmente está alineado con las cualidades innatas naturales que tenemos o que tenemos capacidad de desarrollar. Entonces, mi objetivo como madre es encaminar a los hijos para que puedan realmente encontrarlo, con lo cual mi objetivo es darles recursos, acompañamiento, apoyarles en los estudios, darles valores, ayudarles a gestionarse a nivel emocional, darles recursos emocionales, competencias emocionales, darles un buen ejemplo, ser un referente, procurar amarme, tener una autoestima equilibrada, tener una salud mental lo suficientemente equilibrada. Y cuando yo tengo eso claro, entiendo que el resultado no es lo que yo espero. El resultado es un proceso. No hay resultados, hay procesos, hay caminos, hay pasos. Entonces, un suspenso no es un fracaso. Un suspenso me está diciendo que nos ha faltado estudio, apoyo, nos ha faltado motivación, nos ha faltado planificación, organización. Entonces, un resultado no esperado me está dando información, con lo cual, ¿qué es lo que no he tenido en cuenta? Y de ahí tengo que aprender o tengo que tomar una decisión o tengo que simplemente asumir la consecuencia de. Y esto también quería añadir antes, cuando se ha cortado la comunicación,
que pienso que es muy bueno también que los padres y las madres asumamos también o asimilemos o aceptemos las consecuencias naturales que nos vienen por nuestras propias decisiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, en un momento dado no hago un buen acompañamiento, no hago una buena gestión de un conflicto, no hago una buena, digamos, no resuelvo bien una situación, como consecuencia me puede venir que mi hijo no confíe en mí, que la siguiente vez no me cuente algo, que me mienta. Tengo que estar abierta a que eso pueda suceder y entender que para mi hijo es bueno en un momento dado decidir no contarme algo si ha considerado que yo no he estado a la altura de sus necesidades. Con lo cual, como mamá, me va a tocar también, por un lado, cuidar mi salud mental, generar mi propio bienestar emocional, hacer un buen acompañamiento a mis hijos, pero también me va a servir aprender de las consecuencias naturales que vienen derivadas de decisiones que yo tomo, aunque no haya una mala intención. Yo puedo hacer una mala gestión de una situación creyendo que estoy haciendo lo mejor y luego darme cuenta de que me he equivocado, pero bueno, la cuestión es que mis hijos van a decidir libremente, por experiencia, si yo soy una buena acompañante o no, si soy una buena escuchadora o no, si soy alguien confiable o no. Y yo voy a tener que aceptar que ellos en un momento dado no me quieran contar algo, no quieran confiar en mí, porque están valorando que yo a lo mejor no estoy a la altura de lo que ellos necesitan. Y eso también es un aprendizaje. Entonces, en un momento dado, mi hijo me miente y yo puedo decidir castigarlo por mentirme o puedo valorar si me ha mentido, el problema es que no ha confiado en mí. Si no ha confiado en mí, quizás es que yo tampoco estoy sabiendo hacer un buen acompañamiento. Con lo cual, la mentira de mi hijo no siempre es una mala conducta que tengo que reprender, corregir, modificar. La mentira de mi hijo puede ser perfectamente una consecuencia negativa que yo tengo que asumir, asimilar, aceptar, procesar, trabajar, ¿sí? Entonces, hay veces que también las conductas de los niños se pueden ver como consecuencias negativas de una mala gestión en un momento dado, con lo cual es un aprendizaje, porque yo quiero que mi hijo confíe en mí. Si quiero que mi hijo confíe en mí, no me puedo enfadar cada vez que me miente. Tengo que valorar que a lo mejor no estoy generándole la confianza suficiente como para que asuma también su parte. Sí, sí, yo creo que ahí estás tocando un tema supremamente importante y hablando de padres imperfectos, creo que también cuando dar el embarazo, parirlo, la cesárea o como haya situación, todo duele mucho y nos mueve y nos transforma, genera todo un trauma en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra cerebro, y asumimos y llega como esta creencia de que los hijos son nuestros, ¿sí? Como que de mi propiedad. Y ahí también entra que empezamos en este afán de querer ser perfectos y querer ser lo mejor que podemos, de controlar. Y se nos olvida que realmente cada niño tiene su propia vivencia infantil interna, independientemente de lo que yo haga, porque incluso, y bueno, aquí por ejemplo en Maupo, que acompañamos niños y estamos heteroregulando todo el día, toda la mañana, donde con las mejores intenciones, mi amor, ven, yo te doy un abrazo, y resulta que no era lo que necesitaba, y nosotros, a ver, yo puedo pensar que el abrazo era, ¿quién niño no quiere un abrazo cuando llora? Pero en realidad no era lo que el niño necesitaba y resulta que se puso a llorar porque me abrazaste y yo no quería que me tocaras y luego uno viene como, ay, la culpa y realmente cada persona, cada ser humano tiene su propia vivencia, su propia perspectiva e interpretación y por más que yo heteroregule, haga colecho, lactancia materna exclusiva, lo que sea que haga no necesariamente, ¿cierto?, va a generar en la relación de nuestros hijos con nosotros realmente una relación perfecta o una relación llena de confianza. Hay muchas otras cosas más que se tienen en cuenta, teniendo evidentemente también presente que cada ser humano es un mundo y que los niños también lo son. No por ser niños es que no tienen una perspectiva, todo al contrario, ¿sí? Cada niño tiene, y no podemos entrar a controlar entonces tampoco la experiencia infantil de cada niño. A veces también, en mi caso, por ejemplo, que Alan, ese es mi bebé, y quisiera como que
nunca estuviera mal, nunca llorara, qué puedo hacer para esto. A veces, por ejemplo, mi mamá lo tiene y él de repente está llorando y ella le dice algo como, no pasa nada. Y yo, "Ah, no lo puedo evitar, es su vivencia y de hecho también es su abuela. Evidentemente yo voy a estar ahí para intervenir, le puedo dar herramientas a mi mamá para que digamos que sea un acompañamiento diferente, pero es simplemente hay muchas cosas que no vamos a poder controlar y que hacen parte de esa vivencia interna infantil de cada niño. De cada Sí, niño y de cada adulto que lo acompaña. sí. Ahí también es muy importante el nivel de tolerancia que podamos tener adultos con otros adultos. Porque hay veces que queremos o sea, respetar al niño porque entendemos que está en desarrollo, tiene un cerebro inmaduro y, bueno, pues no tiene lenguaje, no tiene recursos y queremos respetar al niño, pero lo hacemos a veces no respetando a un adulto, ¿no? Como si el adulto, por ser adulto, tuviera que saber acompañar a un niño. Y entonces, trabajar también mi nivel de tolerancia frente a otro adulto, que a mí eso es un ejercicio que yo continuamente me hago, ¿no? Cuando mi cabeza de repente observa una situación que rápidamente la identifico eh, como a lo mejor carente de afecto, carente de competencia emocional y la identifico rápido, eh, trabajo el no juzgar a esa persona, sino analizar la situación o analizar la dificultad de esa persona. Y lo que practico es mi nivel de tolerancia, ser tolerante con esa persona, porque no tiene ni por qué saber, ni tiene por qué querer hacerlo como a mí me parece que hay que hacerlo, porque a veces una también se cree que sabe mucho. Entonces, cuando tú practicas ese nivel de tolerancia, pones en balanza y dices, esa persona que es un referente para ese niño, digamos que es una persona que lo quiere, que lo cuida, hablamos de una base segura, más o menos, que no hay maltrato dentro de una normalidad. Realmente ese comentario que es invalidar una emoción, le va a afectar negativamente o en el conjunto de lo que esa persona, esa abuela o abuelo está aportando a ese nieto, a esa nieta, en el conjunto vale y pesa más lo bueno que un comentario insignificante que yo como mamá voy a procurar aportarle lo contrario, ¿no? Entonces, también es un ejercicio bonito trabajar ese nivel de tolerancia de adulto a adulto, valorar en el conjunto las personas lo que aportan a los niños y a veces pues estar un poco por encima de insignificancias que, que realmente al niño no le hacen ningún mal, siempre y cuando existamos adultos que vamos a aportar la otra parte. ¿Sí? Entonces, esto sí que me parece interesante porque hay veces que veo adultos que se enfrentan a adultos que, queriendo respetar a un niño, ese mismo respeto no lo practican con otro adulto que está alrededor del niño, ¿no? Y de alguna manera ellos lo están observando y lo que están viendo son malos ejemplos de asertividad, malos ejemplos de empatía, malos ejemplos de tolerancia. Y esto yo lo cuento después de que yo lo he tenido que trabajar en mi vida y a día de hoy lo sigo trabajando. Porque la crítica te sale muy rápido, no es que tenemos ojos. En cuanto tú ves algo que no te encaja, lo que te sale es crítica y lo que tienes que trabajar es tolerancia. Entonces es un ejercicio día a día. Eso que mencionas me parece muy importante porque, y por aquí nos los dijeron, la compasión. Muchas veces cuando nos preparamos para ser padres, porque creo que muchos de los que están viendo hoy el en vivo somos padres que nos formamos para hacerlo, que no solamente es lo que vivimos en nuestra niñez, sino que hoy buscamos esa información, ese apoyo. Y somos compasivos con el niño y empezamos a entender por qué el niño hace esto, lo acompañamos, lo guiamos, pero de repente nos cuesta mucho ser compasivos con los adultos que están a nuestro alrededor, que no tienen por qué saber lo que nosotros sabemos, que no tienen por qué creer la misma verdad que nosotros creemos, que de pronto han vivido circunstancias muy distintas que los alejan de esto. Y de reaccionar o de responder o de acompañar a ese niño de la misma forma que nosotros lo hacemos. Sí, ahí está escribiendo Chía un comentario. Cuando mi mamá critica a mi hijo, yo la critico. Claro, ese es un buenísimo ejemplo, Total. porque hay veces que
queriendo proteger a nuestros hijos de comentarios del entorno, les puede hacer más daño, les puede perjudicar más el mal ejemplo que les damos al no ser asertivas o al mostrarnos agresivas, porque cuando tú quieres proteger a tus hijos porque entiendes que están siendo atacados, lo que te sale es agresividad, porque es un instinto, ¿no? Entonces, hay veces que queriéndoles proteger de un comentario insignificante, les hacemos más daño no dándoles un ejemplo de asertividad, ¿no? Y aparte que hay veces que hay que responder a un adulto, ¿no? Con asertividad y otras veces con un límite y otras veces simplemente con tolerancia. Entonces, hay que ver un poco la gravedad, ¿no? El comentario realmente es, por ejemplo, la invalidación de una emoción, el no pasa nada, ¿no? Y yo en realidad lo pienso y digo, bueno, pero yo habitualmente valido a mi hijo, yo habitualmente cuando yo tengo una emoción la muestro, no la oculto, si estoy triste, que no les miento, no oculto mi emoción, con lo cual creo que mi hijo, aunque en este momento un adulto lo haya invalidado emocionalmente, creo que tiene bastantes experiencias de validación emocional, con lo cual aquí no voy a entrar, voy a responder con tolerancia, ¿no? Voy a estar por encima del comentario, a mi hijo en realidad no le hace ningún mal y en su conjunto recibe más de los abuelos que en sí del comentario invalidante. Vale. Por otro lado, puedo a lo mejor ver que ese adulto está continuamente, en esta ocasión, pongamos otro ejemplo, más que invalidar la emoción, a lo mejor lo que está utilizando es un humor irónico, humillante, comentarios, por ejemplo, le hace burla cuando llora o le hace muecas, le imita cuando llora y esto ya pasa de castaño oscuro y ya no me está gustando y ya veo que esto no se trata de ignorar, entonces ya pues me puedo dirigir a esa persona y decirle, comunicarle, ¿no? Te quiero pedir que por favor, si no, por ejemplo, habría que ver la situación, ¿no? Pero te quiero pedir que por favor le des un espacio al crío para que pueda desahogarse y pueda vivir este momento tan desagradable y bueno, pues lo dejo estar ahí, ¿no? Pero habrá otras veces que no sea suficiente con marcar un límite verbal lo más asertivo posible, sino que tendré que directamente hacer digamos, una intervención mayor, ¿no? Mira, me voy a ir un momento con el crío a que tenga un espacio íntimo para que viva este momento tan desagradable, ya en un rato vengo. Y a esto ya le podré sumar o no una conversación mayor, depende de la confianza y la relación que tengan con esa persona. Pero hay veces que tengo que responder con tolerancia, otras veces tengo que responder con un límite verbal lo más asertivo posible, porque también soy un ejemplo para mis hijos, y habrá otras veces que tendré que poner un límite físico, porque no hay forma de que ese adulto se adapte a la necesidad de ese niño, ¿no? Entonces habrá que moverse en estos tres tipos de respuesta, ¿no? De tolerancia, límite verbal o límite físico. Exacto. Eso es importante porque esa es otra de las cosas que nos sucede, que de repente estamos en una sociedad donde se han normalizado ciertas conductas, ciertas reacciones, ciertos acompañamientos a los niños que muy posiblemente van en contra de todo esto que aprendemos día a día que se debería hacer de una manera diferente, que lo podemos hacer de una manera distinta. Entonces, aquí, por ejemplo, me parece importante el buscar espacios donde las personas que nos rodeen también tengan una intención similar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jardines, eso, encontrar si yo soy una persona que pienso de esta forma, que junto a mi pareja he decidido que vamos a guiar a nuestros hijos de esta manera, entonces también buscar esos espacios donde mi hijo puede estar y también le van a hablar desde ese punto de vista, porque por lo que mencionabas, no es lo mismo que yo le diga de vez en cuando, le valido su emoción, pero llega al jardín y entonces en el jardín no le validan la emoción. Entonces no pasa nada, o ¿por qué lo golpeaste? Eso no se hace, pero ¿por qué lo muerdes? O sea, como una cosa contradictoria entre lo que ocurre en la casa y lo que está ocurriendo en el jardín, que es otro lugar donde tanto tiempo está. También nos pasa con familiares, entonces estamos muy acostumbrados
aquí las familias son muy cercanas, o por lo general eso es como la idiosincrasia. Estamos muy cercanos a nuestras familias y posiblemente las familias van hacia un camino y nosotros vamos hacia otro camino. Entonces, ¿qué tan frecuente estamos con esas familias? ¿Qué tanto impacto estamos viendo que ese familiar o ese amigo, porque a veces familia puede ser un amigo que elegimos, un grupo de amigos que elegimos, y cómo están guiando ellos y qué tanto impacto están haciendo en nuestros hijos? Entonces, a veces también pienso que puede ser una forma de responder ante esto, tomar un poco de distancia, acercarnos en ciertos momentos que son importantes, y elegir esos ambientes que van como acorde a lo que nosotros consideramos como padres. Y nos va a hacer sentir más cómodos. Sí, desde luego que cuando puedes elegirlo, poder hacerlo es maravilloso. Pero aún así, la vida muchas veces no es lo que deseo, no es lo que quiero, no es lo que puedo, es lo que me toca. Pongamos el ejemplo de un padre y una madre que se entendían perfectamente como compañeros, como pareja sentimental, y cuando han tenido hijos, como la maternidad, la paternidad mueve tanto, cada uno está respondiendo con sus modelos de infancia, ¿no? Que no tienen nada que ver. Con lo cual ahí empiezan las diferencias, ¿no? Entonces, es verdad que hay veces que el amor hacia la pareja se va terminando, se va desgastando, va menguando, cuando no siento admiración hacia mi pareja en su rol de padre o en su rol de madre. Es decir, mi pareja me podía gustar muchísimo, la podía querer, podía estar enamorada y como pareja nos entendíamos perfectamente, pero cuando nos iniciamos en un proyecto de familia, surgen los modelos de infancia, empezamos a chocar y no me despierta ninguna admiración mi pareja en su rol de padre o mi pareja en su rol de madre, porque mi pareja me puede estar recordando a mi padre y mi pareja me puede estar recordando a tratos que yo pude tener en mi infancia, ¿no? El reto no es que pensemos igual ni que nos entendamos. El reto es que utilicemos de las competencias emocionales que podamos tener, de comunicación, de escucha activa, de resiliencia, que podamos tomar algunas herramientas de la inteligencia emocional para podernos coordinar, para llegar a ciertos acuerdos, sin pretender cambiar al otro, llegar a trabajar lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de una empresa muchas veces es personas distintas que piensan distinto, que hacen funciones distintas, pero que se ponen de acuerdo y se coordinan para llevar a cabo un proyecto. Bueno, pues aquí es algo parecido, ¿no? Un papá y una mamá se coordinan, intentan practicar la tolerancia, la asertividad, la escucha activa, el interés, la curiosidad, la atención, y de repente llegan a acuerdos sin tener que cambiar su forma de pensar. Lo bonito de esto es que cuando tú practicas algunas competencias emocionales de escucha activa, de competencia de regulación emocional o de comunicación, llega un momento que empatizas tan bien con las razones o motivos de la otra persona para actuar como lo hace. Empatizas tan bien con su forma de manejarse en el conflicto, que solo te sale o te nace ayudar a tu pareja. No te nace ni te sale juzgar a tu pareja. Tu pareja ya no es un enemigo del que te tienes que proteger. Tu pareja es tu equipo, tu otra parte. Alguien a quien tienes que ayudar también a madurar, a progresar. Y claro, esto parece ciencia ficción y no es nada fácil, pero es un reto. Total. Hay que marcárselo como objetivo, porque si no, papás y mamás lo que hacen es enfrentarse diariamente para demostrarle al otro o a la otra que lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. Que tú no puedes gritar a tu hijo. Claro, cuando yo grito, bueno, es porque he tenido un mal día, pero cuando tú gritas yo te juzgo, ¿sí? Entonces, en lugar de juzgar, tenemos que ver por qué mi pareja está teniendo tantas dificultades para gestionarse frente al niño, por qué no está sabiendo gestionar el nivel de estrés, por qué no está sabiendo comunicarse con nuestro hijo. Y cuando tú, en lugar de juzgar a tu pareja por lo mal que lo hace, le ayudas a tu pareja por lo mal que se siente, porque nadie actúa mal si no se siente mal.
Ningún papá grita a su hijo si no se está sintiendo mal. Es verdad que unos justifican el grito, ¿vale? Te grita porque tú lo has merecido, y otros se culpabilizan por el grito. Pero en cualquier caso, el papá que grita lo hace porque se siente mal. Cuando en lugar de juzgar a tu pareja por lo mal que se ha portado con el hijo, analizas qué es lo que le está llevando a tu pareja a sentirse tan mal, a no poder generarse bienestar emocional y que acabe todos los días al límite de su paciencia y demás, pues cambia la relación. Somos dos personas ayudándonos, no somos dos personas enfrentándonos. Total. Eso que dices, Leticia, es bastante como que mueve y pone a reflexionar, porque incluso para poder hacer eso con otros, deberíamos tener como esa habilidad o permitirnos hacerlo primero con nosotros mismos. Cuando cometemos ese error que tanto nos castiga, que tanto no nos deja descansar, que nos pone a pensar y a darle vueltas al mismo asunto. Entonces, primeramente, dejar de criticarme, aceptar, ¿sí? Saber por qué lo hice. Pienso que la responsabilidad, más allá de criticar o juzgar o calificar, bueno, malo, excelente, peor, mejor, es simplemente darnos la oportunidad de ponernos en una perspectiva enfocada en dónde o cuál es el aprendizaje de esto. Exacto. ¿Sí? Reflexionar creo que puede ser esa herramienta que puede disminuir un poco la culpa. Espera, ¿cómo? Si no me hizo sentir bien, ¿cómo lo hice? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar para hacerlo distinto la próxima vez y no sentirme como me siento? Creo que eso es como muy importante, y también si no somos papás ni mamás perfectas, evidentemente no va a haber una abuela perfecta, una tía perfecta, una profesora perfecta, no va a pasar. Entonces creo que más que evitar que nuestros hijos e hijas tengan experiencias no tan chéveres, es más acompañarlos y, a ver, reflexionemos y qué podemos aprender de esto. ¿Qué no te gustó de la profesora? ¿Qué no te gustó de la abuela? ¿Qué te parece si a la abuela le contamos tal, tal, tal? Evidentemente esto cambia según la edad del bebé, porque no es lo mismo un niño que ya tiene todo, digamos que el montón de palabras y todo el recurso verbal, al que no lo tiene, pero creo que mentalizar al niño y nosotros explicarlo, hablarlo y decir, ok, ¿qué no nos gustó de esto? ¿Cómo le podemos decir a abuela, por ejemplo, que nos gusta que nos diga tal cosa? Más a la reflexión y menos a la culpa, porque uno se queda en la culpa, en la queja, en la crítica, por realmente ahí que le estamos enseñando a nuestros hijos. A quedarnos. Totalmente. Así es, así es. Y otra cosa que se me viene a la mente ahora es el pensar en que yo quiero hacer algo, pero muchas veces no logro hacerlo. Entonces yo en la reflexión o de pronto con mi pareja hablo y digo, bueno, yo voy a lograr, voy a intentar no gritar o voy a intentar, no sé, validarle la emoción o voy a intentar buscar espacios para mí, para estar más tranquila, para buscar bienestar para mí, para yo poder ser esa mamá que quiero ser. Y de repente en la práctica exploté, en la práctica me desbordé, en la práctica hice algo que ya había organizado en mi mente, ya había como decidido que no iba a suceder. Incluso muchas veces nos disculpamos con nuestros hijos y les decimos, no debí gritarte, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto lograr eso que queremos hacer? Vale. En principio, porque prometemos cosas que no podemos cumplir. A un niño no se le puede decir no te voy a volver a gritar, sino que partimos de la base de que mi intención es darle un buen trato. Por lo tanto, si yo le he gritado a mi hijo, como si le grita a cualquier persona, eso no tiene que ver con mi intención, ni tiene que ver con mi actitud, ni tiene que ver con mi elección, tiene que ver con la dificultad que yo en un momento dado he tenido para darle el trato que realmente yo quiero dar. Entonces, haber gritado a mi hijo deja de ser lo importante, sino que es lo que me ha impedido realmente relacionarme con mi hijo como yo he decidido hacerlo. Con lo cual aquí trabajar la reparación
tiene que ver con hacer este análisis que planteo y con esta naturalidad compartirlo con el hijo y decirle, ya ves que he tenido dificultad para comunicarte las cosas de una forma mucho más clara, mucho más pausada, más asertiva, me he puesto muy nerviosa y al final te he hablado de una forma que ya te he dicho otras veces que no quiero hablarte. ¿Me das la oportunidad, ahora que estoy más tranquila, de podértelo decir otra vez? Porque también yo quiero aprender. Esto es una forma de disculparte al mismo tiempo que le pides a tu hijo que te permita entrenarte en tus habilidades socioemocionales. Pero luego también está el que no nos queremos sentir mal. Esto no vale, no vale. La crianza eh, consiste en procurar no hacer sentir mal a nuestros hijos, puesto que hemos decidido practicar el buen trato, pero aceptar que eso tiene un precio y el precio es sentirme mal. Pero sentirme mal tiene que ver conmigo y mi proceso y mis dificultades. Sentirme mal tiene que ver con convivir con emociones que no se puede no convivir, porque la crianza tiene cansancio, desgaste, tiene, mucha preocupación, la responsabilidad la responsabilidad no es una carga, pero es un peso, es algo que me ocupa tiempo, que me ocupa, energía. Con lo cual no se puede pretender disfrutar la crianza todo el tiempo. La crianza va a tener momentos muy bonitos, de muchísimo disfrute, momentos muy, muy especiales, pero van a ser los menos, porque la crianza está repleta de trabajo, de entrega, de desgaste, porque criar, ¿qué es? Cuidar, atender, velar, proteger, todo eso es estar en atención continua. Entonces, hay que aprender a convivir con la culpa sabiendo que no soy culpable. Nada de lo que yo hago me hace culpable porque yo ya soy responsable. Si yo soy responsable, no puedo ser culpable. Pero saber que soy responsable, por tanto no soy culpable, no me libera de sentir culpa, porque la culpa es una emoción. Ahora, esa culpa hay que pasarle un filtro y decir, ¿por qué siento culpa? ¿Por qué siento culpa? Siento culpa porque ahora que estoy más tranquila, analizo la situación y creo que en ese momento no he tenido en cuenta lo que el niño me estaba diciendo, no me he dado cuenta que me estaba mostrando algo, no he percibido, no he leído bien su rostro y entonces siento culpa de no haber estado en ese momento a la altura de las circunstancias, de no haber estado a la altura de lo que necesitaba mi hijo. Siento culpa, pero la culpa me hace situarme, me hace reafirmarme, me hace recordar lo que quiero, pero no me la puedo quitar de un momento a otro. Tendré que hacer un análisis, tendré que hacer una reflexión y de repente cuando haga este ejercicio diré, vaya, ahora ya que he entendido que analizo la situación, ya no siento culpa, ahora siento ganas, motivación, deseo de hacerlo en otra ocasión, de intentarlo otra vez. Sí, entonces siento culpa, pero no soy culpable. Por eso hoy publicaba en Instagram, o la publicación de hoy que tenía que ver con la autoestima, decía que la autoestima se piensa, no se siente. Yo tengo que pensar qué es lo que merezco y decidir darme. Pero sentir autoestima alta, baja, como concepto no funciona, no casa. Es yo sé lo que necesito, sé lo que es bueno para mí e intento darme. Y eso como resultado traerá experimentar mayor emociones positivas, aumento de bienestar emocional, mayor satisfacción con la vida y como resultado mayor seguridad en mí misma, mayor autoconocimiento de mis competencias y eso me hará sentirme bien. ¿Tendré más autoestima? Por supuesto que sí, pero como resultado de darme lo que sé que necesito y merezco. ¿Sí? Sí. Y mucha Qué compasión. bonito eso. Sí, Cristi. Que me parece muy bonito eso de tomar ese sentimiento de culpa como un espacio de autorreflexión y no al contrario, porque muchas veces cuando escucho a madres hablando de ese sentimiento o eso que tuvieron, puede ser, por ejemplo, por que no amamantaron y quisieron amamantar o no tuvieron parto natural y lo quisieron, o todas esas
no sé, como lo que hemos identificado como si fuera lo perfecto o lo que tenía que suceder y no sucede. Y luego como eso no se cumplió, o más adelante, o no gritar y de repente grito y de repente hice un maltrato hacia mi hijo. Entonces, como no estoy logrando eso perfecto que yo quería o ese objetivo que yo me había propuesto, entonces empiezo a desconectarme de lo que quiero ser y lo que quiero seguir construyendo. Entonces me desconecto como en una medida de protección de mí misma, de no sentir esa culpa. Entonces ya, es que yo no soy una mamá perfecta, o es que entonces yo no soy una mamá respetuosa, o es que eso de la crianza respetuosa no es conmigo, o eso de criar conscientemente, no, porque es que yo me desconecto para no sentirme así de mal. Entonces me parece interesante el poder reflexionar, o sea, en vez de sentir esa desconexión, en vez de forzar esa desconexión, más bien reflexionar y decir, no lo estoy logrando, por alguna razón no lo estoy logrando, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor en otra próxima ocasión? ¿O qué puedo darme para empezar a sentir más bienestar yo y poder darle a mis hijos eso que sí puedo tener, que es mi propio bienestar? Sí, creo que ahí abrazar la imperfección entonces es saber que estamos haciendo lo máximo que podemos con los recursos que tenemos y que esos recursos todo el tiempo son distintos, porque no porque en esta ocasión no significa que nunca pueda autorregularme, sino que en ese instante no lo pude hacer, no lo logré. Entonces creo que abrazar la imperfección definitivamente es esa reflexión y constantemente pensar que estamos haciendo lo máximo que podemos, pero creo que lo que dice Cristi también es mantener igual incluso una línea ahí delgada de no entrar tampoco a la justificación, es que no soy perfecta, sino reconocer que evidentemente no soy perfecto, lo abrazo, me abrazo, estoy haciendo lo máximo que puedo, pero también tener muy presente que seguimos siendo responsables y que Exacto. tenemos un objetivo y que lo que queremos hacer es, por ejemplo, ser padres un poco más, no sé, conscientes y acompañar a mis hijos desde la compasión, el amor, la comprensión, la paciencia. Entonces, simplemente seguir fluyendo por ahí y tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Así es. Sí, yo estaba pensando también que estamos como muy acostumbrados a contar una preocupación, una pena que tenemos y esperamos que los demás nos den como una palabra de aliento, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo que has puesto de madres que quisieron amamantar y por lo que sea no pudieron y tuvieron que darles biberón. Y entonces tienen una gran pena pues porque su deseo era amamantar y no fue posible. Y entonces el entorno siempre intentamos animar, ¿no? Pues no te preocupes, no pasa nada, se va a alimentar igual, pues y, y, y pienso que muchas veces hay que permitir que esa persona, en este caso, en este ejemplo, esa mujer, se sienta mal porque, quiero que se me entienda, sentirse mal no tiene que ver con ese momento, tiene que ver con el proceso que ha llevado, que ha vivido hasta ese momento. Es decir, ella en ningún momento estuvo abierta a la posibilidad de dar biberón, por ejemplo. Desde siempre decidió que iba a dar pecho y esa era su intención, ese era su deseo. Para ella no había camino B, solo había camino A. Como ella no estuvo abierta a diferentes posibilidades, se obcecó de alguna manera en que solo iba a hacer algo que para ella era lo mejor, en ella no estaba la opción de una opción menos mejor. Y sentirse mal no tiene que ver con no poder hacer algo, ¿no? Tiene que ver con lo que ella se ha exigido hasta ese momento, que es lo que quiero transmitir. Es decir, sentirme mal en un momento dado me puede sentar súper bien, puede ser súper sanador, porque lo que me está diciendo es que yo me he autoexigido mucho, me he marcado unos objetivos y no he estado abierta a que la vida me pueda poner en unas circunstancias con las que yo no contaba. Y mi nivel de adaptación a unas circunstancias con las que no contaba
pues me ha impedido vivir la situación mejor. Con lo cual muchas veces no se trata de animar a esa persona porque lo está pasando muy mal. Se trata de acompañar a esa persona mientras vive emociones que tienen que ver Eso. no con lo que está viviendo en ese momento, sino con lo que se ha autoexigido hasta ese momento, con sus expectativas, con su exigencia, ¿sí? Y sentirnos mal muchas veces nos viene muy bien, porque nos fortalece, nos ordena las ideas, nos sitúa y nos enseña a ser mucho más flexibles, nos enseña a tener, digamos, estar abiertos a más opciones, estar abiertos a los imprevistos, a adaptarnos a los cambios que pueden venir y a no querer controlar todo. Y a replantear nuestras creencias, porque creemos que, exacto, solo hay una forma. Por ejemplo, en mi momento del parto con Alan, yo quería ese primer contacto, que me lo entregaran enseguida y hacer piel a piel, y resulta que al final terminó saliendo un poco de meconio, y evidentemente siempre va a haber algo que podemos hacer distinto. Entonces, ojalá el pediatra no lo hubiese importado, me lo hubiese dado, lo hubiese limpiado, pero no, no fue así, no pasó así. Entonces, Alan salió y no me lo dieron enseguida, lo limpiaron y luego me lo entregaron y quedé con eso y con eso. Entonces, luego digo, Alan ahora mismo está conmigo y eso es lo más importante y estamos juntos y hacemos piel con piel todo el tiempo. Entonces, ok, no fue como yo quería, lo acepto, pero también puedo replantear mis creencias y es que no es la única forma y que todas las personas hacemos parte incluso de las vivencias de otros. Entonces, las creencias del ginecólogo que me atendió, las creencias de la pediatra que me atendió y todos hicimos un conjunto y sucedió algo. Entonces, ahora es mi responsabilidad ver qué hago con esa creencia y hasta cuándo me voy a seguir sintiendo culpable o no de no tuve el primer abrazo, contacto piel a piel, el minuto uno apenas nació. Totalmente, totalmente es eso. Y como decía Chía por acá, eso también es validar. Es que a veces validamos, o sea, estamos tan pendientes de validar la emoción del niño, pero no nos validamos a nosotras mismas. Sí, sí. Lo que nosotras estamos sintiendo, lo que nosotras estamos viviendo, eso también es importante y podemos hacérselo saber a nuestros hijos y eso también es una enseñanza para ellos. Entonces, yo me estoy sintiendo mal, pasó esto y me siento muy mal. Te grité y no lo quiero hacer. Intimar lo que siento, compartirlo, porque Exacto. Es que no es evitarlo. Sí. Mi amor, wow, qué recurso tan grande le damos a los niños cuando les decimos es que yo grité porque me desbordé, es que me desesperé. Sí, o sea, eso es vital y no, queremos ser perfectos y estar así todo el tiempo, entonces no pasó nada, sí, como tapar el error y no, en realidad llena de muchos recursos a todas las personas que estamos alrededor. Exacto. Sí, a mí me gusta la frase de estoy aprendiendo y me parece que tenemos que mostrar también esa, no esa humildad, no creo que sea humildad, sino es como, como un acto de amor, ¿no? Decir, como estoy aprendiendo, como hay cosas que todavía no sé y tiene que ver contigo, porque en realidad eres un ser que estoy descubriendo cada día, o sea, somos dos desconocidos, nos estamos conociendo, ¿no? Entonces estoy aprendiendo y se ve que con la gestión que he hecho hoy de esta situación, pues muy buena nota no he sacado, pero como estoy aprendiendo. Y eso es un acto de honestidad. Para mí esa es la palabra, no de humildad, honestidad. Y la honestidad creo que es algo que los hijos valoran mucho de los padres, ¿sí? Y hay otras veces que simplemente dirás, mira, hoy no quiero reconocer ni si soy perfecta o imperfecta, hoy grito y me da igual todo. Pues también tienes derecho a que un día quieras colgar tu carné de madre y quieras olvidarte de que existes y quieras cerrar los ojos y que todo haya sido una pesadilla, pues también, ¿por qué no? Pero que sean los menos días y que al día siguiente retomes la maternidad o la paternidad como un reto y que además un reto que lo asumas con la intención de hacerlo
mejor, la intención de aprender de, la intención de sacar provecho a, la intención de transitar algo, la intención de aprender algo. Es la intención. Se trata de tener intención y a veces es suficiente. Sí. Sí, creo que ser padres también nos pone una carga de soy papá, entonces ya yo sé todo. No. Sé cambiar pañal, sacar pañal, y no es así. Qué importante eso. Me llevó eso de este live. Definitivamente no estamos como terminados y a veces incluso con los niños también tendemos a pensar eso. Es que a él le gusta bailar y él no está terminado. En un mes, mañana, en 2 minutos ya no le va a gustar bailar. Entonces constantemente asumimos cosas y sí, definitivamente somos un mundo de creencias. Sí, Sí, muchas así es. Muchísimas gracias, Leticia, por este espacio. De verdad que es como reconfortante saber que sí hay una forma de llegar a esa calma, de llegar a ese espacio de reflexión dentro de todo lo que nos sucede diariamente con nuestros hijos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que lo podemos hacer mejor partiendo de esa reflexión, de ese reconocimiento de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que hacemos. Muchas gracias por este espacio. Un placer y para cuando queráis. Un abrazo.